vamos a comenzar a compartir la enseñanza. Tenemos ahí un tema para hoy. Usted sabe que estamos hablando acerca de la comunión dentro del tema de lo que tiene que ver con el entrenamiento. Estamos hablando acerca de comunión. Yo creo que el Señor nos ha venido hablando mucho acerca de la importancia de permanecer en las mesas, la importancia de permanecer en los lugares de intimidad, ¿no? de familia. Y yo creo que esto, justamente la reunión de oración y el tiempo de enseñanza, es una mesa familiar, un entorno íntimo, un entorno donde podemos, bueno, tomar tiempos como estos, ¿no? de adoración, de comunión, de oración los unos por los otros, que creo yo que es muy importante, vital y necesario. Amén. Y quiero enseñar algo que me ha venido hablando el Señor a lo largo de todos estos días, hace unos días atrás. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, versos 19 y 20. Aquí termina o está terminando el Evangelio de Mateo, y usted se va a encontrar con que hay una directriz que el Espíritu Santo deja a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y es si me permite, ¿no? Es una directriz que de alguna manera tal vez no se ha comprendido en su totalidad, porque hay algunos que han tomado esta dirección del Señor como una cuestión quiero que se entienda bien lo que voy a decir, porque no creo que esté mal, simplemente creo que no es la totalidad del por qué el Señor lo dejó. Pero, por ejemplo, habla del discipulado, vayan y hagan discípulos, pero muchas veces esa dirección se tomó como, bueno, llenen la iglesia de gente, y mientras más gente haya en la congregación, más respaldo de Dios hay. Y no necesariamente es así. A veces hay congregaciones donde, justo estaba escuchando una predicación de una pastora, y esta pastora es la madre de una casa muy grande, de una congregación muy grande. No sabría decirle el número, pero no creo que menos de 2000 personas tenga esa congregación. Y ella hablaba y decía, ¿no?, de que se había ido gente de su congregación, y planteaba un poco este tema de la tristeza que le generaba gente que a lo mejor de mucha confianza que estuvo con ella y se fue. Y me llamaba la atención eso, ¿no?, de que el hecho de que haya mucha gente no siempre significa que el respaldo de Dios esté en las congregaciones. A veces o que sea todo lo que suceda dentro de esa congregación sea guiado por el Espíritu Santo. A veces las grandes multitudes no son, podríamos decir, referencia de nada. No sé, una banda, no sé, viene Chayanne y llena un estadio, viene y junta más gente a lo mejor que un pastor, pero no podemos medir la calidad de la enseñanza o la calidad del mover del Espíritu dentro de una congregación solamente por el número de gente. No estoy diciendo con esto, por eso le decía recién, no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo con esto que no hay que aspirar a crecer. Por supuesto que hay que aspirar a crecer y a extender el Evangelio a donde más podamos, pero creo que justamente a raíz de no comprender, o por lo menos como el Señor nos lo ha mostrado ahora, ¿no? Porque yo tampoco lo veía así. Damos lectura y podemos desarrollarlo mejor. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos. Diga conmigo fuerte: haced discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, aquí hay dos cosas. Lo primero, diga conmigo: hacer discípulos. Vamos, dígalo fuerte: hacer discípulos y enseñarles. ¿Sí? Hacer discípulos y enseñarles. Aquí hay dos, podríamos decir, claras
órdenes, ¿no? De parte del Señor. Mire, quiero contarle algo. Cuando yo llegué a la Asamblea de Dios, porque yo no llegué a la red, después me conecté a la red. Cuando yo llegué a la Asamblea de Dios, uno de los primeros mensajes que yo comencé a escuchar, alguien tiene el micrófono encendido. Creo que está Lili. Ahí está. Señor lo bendiga, estamos orando por su vida, estamos orando que el Señor traiga fortaleza. Bueno, ahí vamos a orar en un ratito. Le decía recién que cuando yo llegué a la Asamblea de Dios, yo me encontré con dos mensajes que a mí un poco me aturdieron porque me fue difícil digerirlos. El primero era apostólico. Me acuerdo que justo en ese tiempo yo había hecho un viaje a Chile. Fue el primer viaje apostólico que hice con el apóstol Hugo. Fuimos a la ciudad de Concepción, en Chile. Y me acuerdo que el hombre que nos recibió, yo estaba recién llegadito ahí a la asamblea. Y me acuerdo que el hombre que nos recibió ahí en su casa, que nos hospedó, donde dormíamos, donde comíamos, el hombre, para él todo era apostólico. Decía, y todo lo apostólico era como grande, como, no sé, por ejemplo, este pollo es apostólico porque está rico y es grande. Entonces, como que y yo sentía la palabra apostólico por todos lados, y para mí era como algo que yo no había escuchado nunca. Me encontré con esa información y de alguna forma fue como que yo no la comprendía, y en algún punto me chocaba, en algún punto me incomodaba. Después, el otro gran tema que me fue revelado en la Asamblea de Dios fue la paternidad, donde también esa era una información tan nueva y tan contundente, tan fuerte, que para mí al principio fue algo muy difícil de digerir. Yo no podía entender porque para mí decirle padre a un pastor era como, no sé, como un cura, ¿no? Era como, para mí eso se remitía a la fe católica, entonces como que no coincidía con mis argumentos, con la información que yo tenía. Pero a lo largo de la enseñanza, diga conmigo, enseñanza. Vamos, pero dígalo como acá la gente del Zumba cree que estoy solo. Diga fuerte, enseñanza. ¿Sí? A través de la enseñanza yo fui adquiriendo ese conocimiento ya no de una forma en un formato de información, sino algo revelacional. Se me reveló y comenzó a ser para mí algo vivencial. O sea, no era solamente una cuestión de información que yo podía hablar a través de la palabra acerca de estos principios, sino que ahora era en mí una verdad vivida. Comencé a entender lo que era lo apostólico, comencé a entender lo que era la paternidad, y el Señor me fue llevando, ¿no?, a comprender todas estas cosas. Entonces, claro, ahí entendí, o ahora entiendo, cuál es la función del discipulado. La función del discipulado, que tiene mucho que ver con la comunión, porque nosotros no hacemos comunión si no es a través del discipulado. No hay otra forma de practicar la comunión. La comunión no es llevarse bien dentro de la iglesia solamente. La comunión es cuando nosotros podemos discipular, formar y entrenar a otro, ¿no?, a través de la gracia que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, de esa manera yo también practico comunión, ¿no? Entonces, le decía recién de que cuando yo llegué a la Asamblea de Dios, hubo alguien que a mí me agarró y me formó, hubo alguien que a mí me entrenó, que me preparó, que me explicó todo esto. Yo recuerdo haber salido a caminar con el apóstol Hugo y haberle preguntado sobre el tema de paternidad, porque a mí no me entraba en la cabeza, yo no lo entendía. Y el apóstol muy amablemente en una caminata ahí me lo explicó, y no sé si lo comprendí en su totalidad, pero por lo menos comenzó a meterse en mí la revelación de todo lo que tenía que ver con paternidad. Entonces comencé a entender que la única forma de hacer iglesia, no hay otra forma de hacer iglesia, la única forma de hacer iglesia es cuando la iglesia practica el discipulado. Porque es una forma de comunión, o es, si no, la forma más escritural de comunión. Yo le planteaba recién y le decía, cuando la iglesia comienza a extenderse a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, ¿cómo comienza la iglesia a viralizarse? ¿Cómo comienza la iglesia a expandirse? A través de la comunión que se da por el discipulado, ¿sí? Cuando una persona que ha recibido a Cristo en su corazón está lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo es quien te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cuál es la única verdad que existe para nosotros? Cristo, ¿sí? Cristo. ¿Cuál es toda la verdad? Toda la verdad está resumida en la persona de Jesús, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo hago las obras que Jesús hacía, me muevo como el Señor se movía,
perdono como el Señor perdonaba, predico como el Señor predicaba. Yo estoy moviéndome en toda la verdad, la única verdad a la cual el Espíritu Santo me lleva a ser parte y a entender, ¿no? Entonces, Jesús no nos llamó a ser creyentes. Hoy la iglesia está llena de creyentes, gente que cree en un pastor, por ejemplo, gente que cree en un ministerio. El otro día me habló una persona por privado y me preguntó y me dice, nos escribió al Facebook de la iglesia, y me preguntó y me dice, ¿ustedes pertenecen a la Red Apostólica Emanuel? Sí, le puse a la Asamblea de Dios, me preguntó. ¿Ustedes pertenecen a la Asamblea de Dios? Y le dije, sí, pertenecemos a la Red Apostólica Emanuel. Le expliqué todo el movimiento, de que la casa pertenecía a la Asamblea de Dios, pero que de la Asamblea había nacido la Red Apostólica Emanuel. Bueno, le expliqué todo eso. Entonces esa persona me hace una pregunta. Me dice, ¿y ustedes predican como predica el apóstol Hugo? Entonces yo digo, bueno, espero que sí, ¿no? Espero que la contundencia del mensaje sea igual que la contundencia que produce el padre de la red cuando predica. Pero bueno, no supe bien qué responder porque no sabía qué tipo de respuesta quería esta persona que le diéramos, ¿no? Pero claro, yo pensaba en esto y decía, claro, hay mucha gente que tiene fe en la red, porque ha escuchado la radio, porque ha visto, no sé, las fotos de la cumbre, porque saben que en la Asamblea de Dios o en la Red Apostólica Emanuel se levantan ministerios, se reconoce el ministerio, y tiene fe en ese mover, cree que genuinamente es un mover del Espíritu. Pero su fe está fundamentada en un movimiento, en una persona. Hay gente que a lo mejor tiene su fe puesta justamente en los hombres que Dios usa y no en el Dios que usa a ese hombre, ¿se entiende, no? Entonces, Dios no nos llamó a ser creyentes, nos llamó a ser discípulos, porque a veces el creyente se confunde y termina creyendo en cualquier otra cosa, menos en lo que tiene que creer, en el Dios que lo ha llamado, ¿no? Entonces, se vuelven parte de organizaciones, se vuelven parte de movimientos, porque les acomoda, porque se sienten cómodos. Yo decía el otro día, el domingo creo que fue, o alguno de estos días, yo decía, ¿cuánta gente se conectó con nosotros solamente porque se sintieron cómodos en un culto? Porque sintieron que qué linda la reunión, qué lindo el culto, la verdad que sentí algo, la alabanza, la adoración, el hermano que me vino a abrazar, cómo predica el pastor, me sentí cómodo y a raíz de esa comodidad yo decidí congregarme en esta casa. Pero tenemos que decir que no es un argumento espiritual para decir que uno se congrega en esta casa. Lo que nos tiene que conectar son otras cosas, ¿sí? Y una de esas cosas, lo que debería conectarnos a nosotros es justamente la calidad de discipulado que tendríamos que tener en este lugar. Entonces, el discipulado no es un curso, no es un estudio bíblico, ¿no? Porque, claro, a veces la gente también se confundió con eso, y no estoy diciendo que no haya que enseñar. Por supuesto que la base del crecimiento espiritual de una persona es lo que conoce en la palabra. Dice la Escritura que el Señor Jesús crecía ¿en cuántos aspectos? ¿En qué? En sabiduría, en estatura y en gracia. La sabiduría era el conocimiento, era la palabra, era lo que Dios había hablado, ¿no? Entonces, por eso no le estoy diciendo que no haya que enseñar. Claro que hay que enseñar. Ahora, el tema es que el discipulado no es un curso. El estudio bíblico es la excusa para ejercer discipulado. Es el medio por el cual se establece discipulado, ¿sí? Donde yo tengo, donde lo que yo transfiero a la persona que me está escuchando, la vida de Cristo, la vida de Dios, ¿sí? No como una cuestión de información, sino como una cuestión de vivencia. Cuando yo le contaba, yo salí a caminar con el apóstol Hugo y el apóstol Hugo no me habló porque la Biblia dice, porque la historia cuenta, porque la geografía me demuestra. No. Cuando él me habló desde su experiencia personal, donde él me contaba que él soñaba y se veía desnudo. No sé si esto usted lo ha escuchado alguna vez, pero el apóstol Hugo empieza a hablar de paternidad y dice que él empieza a soñar y se veía desnudo. Y un día el apóstol Aníbal Gione había venido de vacaciones con su familia aquí a Mendoza, y estando en San Rafael, a uno de los nietos del apóstol Aníbal le da el síndrome urémico hemolítico. Usted sabe que es una enfermedad terrible, ¿no? Y estaba internado en el Noti. El apóstol Aníbal sabía que el apóstol Hugo vivía en Mendoza, entonces se pone en contacto con él y le dice, Hugo, necesito que ores por mi nieto, está muy grave. Bueno, él comienza a orar, reúne a los pastores, no sé cómo fue el tiempo de la intercesión. Pero el niño sale de la terapia intensiva, el Señor lo sana, hoy es un
muchacho ahí, un servidor, toca el teclado, creo ahí en el ministerio Jesucristo Pan de Vida, y el apóstol Hugo siente que esa fue la excusa de Dios para conectarse con Aníbal y decirle, mire, apóstol Aníbal, ¿sabe qué? Yo necesito un padre, necesito una cobertura, quiero que usted me cubra. Y ahí comienza la historia, ¿no? Entonces, no fue que me lo contó de que porque la Biblia dice, no, sino esta fue mi experiencia, Jairo, te la transmito porque es mi experiencia. ¿Se entiende, no? Entonces, discipulado es eso, no es solamente sentar a la gente para transmitir la información, es sentar a la gente para transmitirle vida, ¿se entiende? ¿Sí? Para transmitirle vida. Entonces, en la Biblia usted se va a encontrar, y esto es maravilloso, cuando yo estaba meditando en la palabra y se lo compartía a mi esposa y me daban cosquillas en el pecho, mariposa en la panza. No, porque me pasó algo, porque comencé a ver, y de verdad le abro mi corazón, yo nunca había visto la relación de Pablo y Timoteo como la empecé a ver esta mañana. Nunca la había visto de esta forma. Por ejemplo, le hablo de algo. Cuando Pablo llama a Timoteo hijito, ¿sí? Usted va a ver en la Biblia que Pablo a Timoteo le llama hijito. Y claro, hasta ahí, hasta el nivel de hijito, la paternidad nos alcanza. Porque decimos, bueno, en esa comunión nos movemos, el padre de una casa y los hijos son la congregación. Pero luego la historia de Timoteo trasciende a otros niveles. Y esto me rompió la cabeza cuando yo se lo compartí a mi esposa. Porque luego trasciende y no se queda solamente en hijito, sino que luego trasciende a amigo y a colaborador. Y esto a mí me conmovió en mis entrañas, porque tuvimos mucha gente, no digo en esta congregación, en la red, ¿no? Mucha gente que reconocía paternidad, que se le reveló paternidad, que vivieron paternidad, pero que nunca trascendieron a los niveles que venían después. Claro, si nosotros nos quedamos solamente en que, bueno, el padre de la casa y nosotros somos los hijos y todo lindo hasta ahí, estaríamos limitando a Dios. Y la experiencia con Dios siempre va de crecimiento en crecimiento. Siempre hay un peldaño más arriba porque lo de Dios es eterno. El pozo de Dios no tiene fin. Entonces, amado, claro, comenzamos siendo hijos, pero luego trascendemos a ese tiempo de comunión tan cercana, donde dice la palabra que ya no era solo un hijo, era un amigo. Y por ejemplo, me está pasando ahora, actualmente. Y ojo, no hay que confundir. No estamos diciendo que dejamos de ser padres y somos amigos. No, yo de mis hijos soy padre, siempre soy padre. Pero ahora yo les transmito a ellos o le hablo a ellos cosas que son o que pertenecen al plano de lo privado, que son experiencias mías. Con mis hijos hemos tenido charlas y diálogos. El jueves vamos a empezar nuestro altar familiar. Este próximo jueves en la noche vamos a tener nuestro altar familiar. Y el Señor me preguntaba, bueno, le voy a spoilear un poquito a mi hija, pero el Señor me ministraba de hablar con mis hijos abiertamente, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo ellos hoy están experimentando, obviamente con el Teo no, pero con los tres más grandes, cómo ellos están experimentando, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Porque ya no es algo, ya el Abril sabe que los niños no vienen de un poroto. Ni de la cigüeña. Y son temas que yo tengo que tratar con ellos, porque yo soy el padre. Y tengo que incomodarlos y me tienen que contar sus debilidades. Necesito saberlo, necesito saber cuál es la salud espiritual de mis hijos. Y por hablarle de algo incómodo. Pero son cosas que tenemos que hablar, que tenemos que tratar. Claro, usted se va a encontrar con el apóstol Pablo diciéndole cosas como, por ejemplo, me he enterado que andás con problemas gástricos. ¿Ah? ¿Y cómo se enteró Pablo que Timoteo tenía problemas gástricos? Yo pienso que la única forma en la que Pablo se puede haber enterado de los problemas gástricos de Timoteo es comiendo con él. Cuando a lo mejor él le decía, no tendría que haber comido tanto. ¿Ah? La verdad que ando con unos problemas. Dice un teólogo, yo no puedo decirlo, dice un teólogo que no me acuerdo el nombre, es un teólogo inglés y lo leí ahora a la tarde. Dice que es muy posible que Timoteo haya estado estresado por la obra, ¿no? por las vicisitudes de la obra. Entonces,
claro, vio que cuando uno tiene problemas de estrés, por ahí le agarra como el tema estomacal, ¿no? Y que Pablo le aconsejaba tomar vino no por una cuestión gástrica, sino para bajar la ansiedad. ¿Ah? Vio que cuando uno se clava una copita como que empieza a ver las cosas de otro color. Yo no puedo dar fe de eso porque la Biblia no lo dice, no lo muestra, pero me gustó la interpretación del tipo. Con esto no le estoy dando vía libre para que cuando tenga medio estrés se clave ahí un totín. No, 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 no. Simplemente es para que usted podamos ver ópticas que tal vez no lo dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo haga doctrina de esto, no. Pero bueno, lo cierto es que, escuche, lo cierto es que Pablo conocía de Timoteo situaciones que no cualquiera conocía. Personales. Le sabía el nombre a la abuela y a la madre de Timoteo. Y no solamente le sabía el nombre, le conocía la fe a la madre. O sea, cuando uno va a discipular a alguien, ¿se da cuenta por qué el discipulado es tan extraordinario y tan trascendental? Porque no es solamente el jueves estudio bíblico, no vino el hermano Pepito. No, es un nivel de relacionamiento íntimo, un nivel de relacionamiento perfecto que nos lleva a conocer a la persona a la cual le estamos enseñando, la persona a la cual le estamos ministrando, la persona a la cual le estamos mostrando nuestra vida, la vida de Cristo que hay en nosotros. No solamente le conocía el nombre a la abuela y el nombre a la madre, sino que conocía de la fe no fingida que estaba en la abuela y en la madre. Mira qué punto, y por eso le digo, me rompió la cabeza cuando empecé a ver este nivel de relacionamiento, porque mira qué punto habrá trascendido el nivel de comunión entre Pablo y Timoteo, que cuando en un momento Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tu papá es griego y vos no estás circuncidado. Y si yo te meto en los círculos donde te tengo que meter, te van a matar porque no estás circuncidado. Y los que guardan con celo la ley de la circuncisión no te van a escuchar si no estás circuncidado. Se calcula que Timoteo debe haber tenido entre 17 y 20 años en ese momento. ¿Qué hubiese hecho usted? Sea sin los varones, pues las mujeres no hay drama. Pero los hombres, yo le hubiese dicho, Pablito querido, te quiero mucho. ¿Ah? Hasta acá llegó mi amor. Pero había un nivel, escuche, había un nivel de comunión, escuche, había un nivel de comunión tan perfecto entre Pablo y Timoteo. El discipulado había sido tan puro, había sido tan preciso, que Timoteo se supo desnudar frente a la persona correcta para que algo tan íntimo y tan quirúrgico, porque había que cortar ahí. Ya, amado, Pablo no era cirujano, se le llegaba ahí la mano y cortaba además. ¿Ah? O sea, era un tema complicado, pero sin embargo Timoteo estaba abierto a mostrar su vulnerabilidad. Y le voy a decir algo, amado, le voy a decir algo. El problema de mucha gente, ¿sabe cuál es? Que no les gusta mostrarse vulnerables, porque creen que su falta de vulnerabilidad es fuerza. Pero esa fuerza es una fuerza que no viene de Dios, porque la Biblia enseña algo. Dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, si no hay discipulado escritural, bíblico, espiritual, si no hay un discipulado en ese nivel, es muy posible que la gente nunca le podamos conocer las vulnerabilidades. Y si no se las conocemos, el Espíritu no puede obrar perfectamente en la vida de esa persona, porque dice la Biblia que el poder se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona cuando hay vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde podemos ver lo más humano de alguien? ¿En el culto levantando la mano? ¿O cuando tenemos relación de mesa con esa persona? ¿Dónde podemos ver lo más humano? Cuando tenemos tiempo de comunión. Entonces, la orden del Señor fue, vayan y hagan, diga conmigo fuerte, discípulos. Entonces la iglesia crece. Mire, amado, la iglesia va a crecer. Esta casa va a crecer. Pero ¿sabe a partir de cuándo? Cuando nosotros comencemos a practicar el discipulado
escritural, el del Espíritu, el discipulado del Espíritu. Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿cómo nos guía a toda verdad? Bueno, cuando yo, que conozco y que sé la verdad, me dejo discipular. Y cuando yo siento o cuando se me marca la señal, dice el libro de Gálatas capítulo 4, que mientras el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo hasta el tiempo señalado por el Padre. Una vez que el Padre te señala el tiempo y te dice, ¿sabes qué? Estás capacitado para discipular. Primero me dejo discipular para luego yo ser un discipulador, un enseñador, alguien que practique comunión con alguien más. Porque yo le digo algo, yo una vuelta le pregunté al apóstol Hugo, Padre, ¿cuántas personas se puede discipular? ¿Cuántas personas puede discipular un hombre? Y el apóstol me dio un número al ojo, ¿no? Me dijo, yo creo que no más de 100. Me dijo él, yo creo que no más de 100. Entonces, ¿cómo hacemos con los miles? Necesitamos gente que tenga el mismo corazón, ¿sí? O necesitamos gente que haya sido discipulada para luego discipular en esta línea, en la línea del Espíritu. Mire, dice, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús le habló a los discípulos y les dijo algo? Les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Se acuerda de eso, no? Les conviene que yo me vaya. Pero vio que hay congregaciones donde no conviene que el pastor se vaya. ¿Vio? ¿Le ha pasado? No conviene porque ese día no viene la gente. Ese día el fuego no se sintió tan fuego. Parecía que estaban tratando de calentar a la gente con un fósforo, con un encendedor. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya les dé paso, ¿sí?, al Espíritu Santo en ustedes. O sea, el Espíritu Santo obró a través de mí, pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a ser operativo a través de ustedes. Entonces, amado, le voy a profetizar, tal vez, ¿no? A ustedes les conviene que yo empiece a viajar más. Les conviene que yo empiece a tener otros momentos y predicar en otros lugares, para que sea el Espíritu Santo a través de ustedes enseñándoles a otros, ministrando a otros, ¿sí? Y miren, no le he dado ni la primera parte de la enseñanza, pero bueno, qué sé yo, es que me trae el Espíritu Santo cosas, ¿no? Entonces, la iglesia crece cuando hay discipulado real, no solamente asistencia, ¿sí? El discipulado nace de relaciones y no de estructuras. El discipulado verdadero ocurre en cercanía, en intimidad y en vínculo real. Por eso, discipulado no es un programa. Discipulado no es la reunión de los martes. Es la excusa para poder impartir la vida, pero desde un plano cercano, desde un plano personal. No es una clase semanal, no es una estructura religiosa. Es caminar juntos, es compartir la vida y es ser formado en lo cotidiano. ¿Está conmigo? Entonces, amado, claro, ¿cómo va a conocer usted mis vulnerabilidades? Porque no vaya a creer que yo soy todopoderoso. Al contrario, yo a veces he tenido que pedir oración de manera privada, ¿no? Y he abierto mi corazón también, contando cosas a personas cercanas, ¿no? Y les he dicho, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, necesito que ore por mí. Y eso no me hace menos pastor o menos apóstol. Muy por el contrario, permite que el poder del Espíritu se perfeccione y permite que usted tome ejemplo de que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, el mismo Espíritu que me asiste a mí, al pastor, en sus debilidades, y también lo va a asistir a usted. Lo va a asistir a usted. Mire, yo pensaba en algo esta tarde. Pensaba en algo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús dice la palabra que le sale al encuentro un centurión romano? ¿Se acuerda de esa historia, no? Le sale al encuentro el centurión romano y el centurión romano le dice, mi criado, ¿no?, está enfermo en casa y yo no soy digno de que entres bajo mi techo, dice tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y mire lo que le responde Jesús. A mí me llama poderosamente la atención, porque usted, qué sé yo, si usted me pregunta a mí, tal vez en cuestión de números, sí, en los números, posiblemente yo hubiese dicho, y mira, el mayor
evento de fe que yo vi fue cuando Pedro pescó la pesca milagrosa, ¿no? O cuando le dimos de comer a las multitudes. Pero sin embargo, dice el Señor Jesús, nunca había visto tal nivel de fe como el que tiene este hombre. Y a mí me llamó poderosamente la atención eso, porque ¿cómo? O sea, claro, o sea, era algo, no sé, normal, no pareciera como que fuera tan exagerado. Pero dice, en todo Israel yo no he visto la fe que tiene este, que ni siquiera es el linaje de Abraham, que ni siquiera está circuncidado, que ni siquiera es parte de nuestra nación, pero este pareciera tener más fe que los otros. ¿Por qué? Porque, amado, hay que tener fe, escuche, hay que tener fe bidireccionalmente a la hora del discipulado. Hay que tener fe para confiarle mi vida de discipulado a un hombre común y silvestre como yo, pero sabiendo que está lleno del Espíritu Santo. Y hay que tener fe para saber que yo también tengo espíritu para poder discipular a otro. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabe que ese centurión decía, así como yo me tengo fe para tener autoridad sobre otros, también tengo fe para que sueltes la palabra y esa palabra traiga sanidad sobre la vida de mi criado. Amado, esta es una cuestión de fe. La fe en Jesucristo, en el Jesucristo que habita al que me está discipulando. Usted está sentado acá escuchándome, ¿por qué motivo? Porque usted cree en su interior, o mejor, no, usted no cree, el Espíritu Santo le ha dado testimonio, ¿no? Tiene el Espíritu Santo, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. Tiene el Espíritu Santo operativo dentro suyo, ¿no? ¿Sí? Porque dice la Biblia que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué usted está acá? Porque el Espíritu Santo le ha dado convicción, o los que me están escuchando ahí en el Zoom. ¿Por qué están escuchando? ¿Por qué se han tomado el tiempo de escuchar y de prestar atención? Porque el Espíritu Santo les ha dado convicción de que adentro mío habita Cristo. Y ustedes tienen fe, no en Jairo, sino en el Cristo que me habita. Y saben que la palabra que yo le voy a soltar es una palabra que viene de Dios, con base escritural. ¿Se entiende, no? Por eso el discipulado es una cuestión de fe, bidireccional. Primero yo tengo fe al hombre que Dios me puso, a la mujer que Dios me puso para discipularme. No en el hombre, no en la mujer, sino al Cristo que la habita, la palabra que tiene y el Espíritu Santo que nos da testimonio. Porque usted no se pondría a ser discipulado con alguien al cual usted le marca el Espíritu Santo que no es de fiar, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso hay que tener al Espíritu Santo. Por eso hay que tener al Espíritu Santo, porque si no, te podés sentar a ser discipulado por alguien que te va a robar, por alguien que se va a abusar de tu confianza, por alguien que se va a abusar de tu servicio, por ejemplo. A esta casa ha llegado mucha gente que nos han dicho cosas como, apóstol, yo vengo de un ministerio donde nosotros nos hacían servir de lunes a lunes. Yo descuidé mi familia, yo descuidé mi trabajo, descuidé mi economía, descuidé mi salud porque nos hacían servir de lunes a lunes. Perdóneme, pero yo pienso que ese es un liderazgo tóxico, que lo único que hacen es aprovecharse de la gente. Yo le hablaba el otro día y le decía, ¿se acuerda cuando aquella mujer le dice al marido, hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí mesa, ¿se acuerda? Cama, mesa, silla, y yo le enseñé de que la cama, comunión, intimidad, secreto, la mesa, discipulado, ¿sí? Y luego la silla, descanso, ¿cierto? Para que venga lo superior de Dios, lo que alumbra, lo que ojo no vio ni oído yo, la lámpara, ¿sí? Que es el conocimiento. Entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice la palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice la palabra. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Le voy a pedir, Daniel, que preste atención. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Mire qué nivel, amado, qué nivel de... ¿Cómo? Antes fuimos, el verso 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura. ¡Wow! ¡Tremendo! Amado,
Lograr ese nivel de comunión forma corazones correctos. Forma corazones correctos. Verso 6. No buscamos, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. ¡Wow! Tremendo, amado. Tremendo esto. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2. Dice, 1 y 2, vamos a leer. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. O sea, ¿quién discipula a Timoteo? Vamos, ¿quién lo discipula? Pablo. ¿Y qué le carga Pablo a Timoteo? Discipula a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que no muera, Timoteo, lo que yo te enseñé, que no muera en vos, enseñáselo a otros. Pero que tampoco mueran esos otros, que esos otros se lo enseñen a otros. ¡Wow! Amén. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 14. Aleluya. Vamos, del 13, podemos leer también. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál era el objetivo de los 12, amado? Que luego fueran los comunicadores del mensaje que previamente recibieron del Señor. Del mensaje que previamente recibieron del Señor. Por eso primero el Señor Jesús te llama a estar y luego a hacer. Amén. Primero te llama a estar y luego te llama a hacer. Por eso el discipulado no es información, es impartición. No es distancia, es cercanía. No es teoría, es un modelo de vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 15. ¿Sí? Y con esto ya voy finalizando. Me he quedado en, no sé, creo que no he dado ni la mitad. Pero ya lo vamos a continuar tal vez la próxima semana. Primera Corintios capítulo 4 verso 15 dice la palabra, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. La enseñanza del Evangelio, amado, forma, engendra y trae y desarrolla nuevos nacimientos, ¿sí? Nacimientos que son en el agua, la palabra y en el Espíritu. Por eso, amado, le vuelvo a repetir, no podemos tener discipulado fuera de la cotidianeidad, ¿sí? No podemos tener discipulado solamente creyendo que el domingo es la única instancia donde somos formados. Necesitamos, amados, comprender esto, porque es el nivel de comunión más preciso que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, la comunión. Mire, esta mañana lo escuchaba el apóstol Seba, él estaba en la radio y estaba predicando y hablando acerca de el siervo de Abraham, se me fue el nombre. El siervo de Abraham, luego Eliezer, cuando hacen pacto y dice la palabra que cuando él va a aquel lugar a buscar esposa para su hijo, dice la palabra que él habla de Abraham o dice cosas de Abraham precisas, porque el hombre
él decía, ¿no? Que había sido criado en su casa. O sea, no había sido solamente un siervo para Abraham, había sido alguien que había recibido impartición de Abraham. ¿Se entiende, no? Entonces Abraham no manda a cualquiera, manda a alguien con el que había tenido relación, manda a alguien con el que había y le confía una de las, podríamos decir, de las cosas más difíciles que uno le puede confiar a una persona, que es la elección del compañero de vida de alguien, o la compañera en este caso de vida de alguien. No estamos hablando de cualquier cosa. Y el hombre tuvo el ojo crítico del cielo, tuvo la claridad espiritual para saber elegir con claridad, y el Señor le da demostraciones y le da señales y el hombre entiende y es sensible al espíritu para poder tomar las decisiones que tenga que tomar. Y me llama poderosamente la atención de que el diseño del discipulado no es algo que apareció entre entre Pablo y Timoteo. El diseño discipulado estuvo durante toda la Escritura. Podemos ver a un Elías formando un Eliseo, por ejemplo. Y podríamos hablar de otras cosas. A un David formando el corazón de un Salomón. Que ahí tenemos otro tema también. Podemos tener discipuladores extraordinarios, pero si el discípulo es un desastre, a Judas lo discipuló Cristo. Y a David lo discipuló Saúl. O sea, Saúl, un discipulador desastroso, pero había un discípulo con corazón semejante al corazón del Padre, ¿no? Y tenemos a Cristo discipulando a Judas y Judas mandándose cualquiera. Pero el diseño discipulado está en todas las Sagradas Escrituras, amados. Y nosotros necesitamos comenzar a practicarlo. Amén. Por eso yo hablaba con la maestra Tere, hablaba más temprano. He estado hablando con algunos, el maestro José, la maestra Gise, con algunos he dialogado sobre este tema, ¿no? Y el Señor, creo yo que la clave del crecimiento, no en número también, yo creo que en número también, pero hay algo que me pesa mucho más que el número y es la calidad espiritual de la vida de la gente. Yo creo que depende mucho de estas cosas. Así que bueno, yo espero que el Señor le haya hablado